Bien, y el tema se titula El partimiento del pan. Diga conmigo, el partimiento del pan. Y vamos a tomar como punto de referencia Hechos 2:42, que dice de la siguiente manera en la versión Oso: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Si pudiéramos ver esto como un edificio, estas son 4 columnas muy importantes en el desarrollo de la vida cristiana. Dice que perseveraban, que se dedicaban, que estaban dedicados, número 1, ¿a qué? A ver en coro, por favor. Número 1. Número 1. A la doctrina de los apóstoles, a la enseñanza de los apóstoles. Número 2. Número 2. No los oigo. Número 2. A la comunión, y eso ya lo estudiamos en el discipulado, y comunión es la palabra griega. A ver, por lo menos los discipuladores. Koinonía, es una desesperación, es un deseo por estar uno junto a los que tienen la misma fe. Voy a repetirlo. La koinonía es una desesperación, es un anhelo puesto por el Espíritu Santo en nuestros corazones, de querer estar nosotros donde están aquellos que tienen una común fe, una fe igual a la nuestra. Y luego dice que también ellos se dedicaban al partimiento del pan. Y seleccioné esta versión porque dice que también perseveraban en las oraciones. Hay, por ejemplo, una oración por la ciudad. Hay, por ejemplo, una oración por la ciudad. Voy a decirlo otra vez. Espero que usted, cada vez que se identifique con algo, diga amén. Amén quiere decir así es. Hay una oración que se hace por la ciudad. Dice la Escritura que pidamos a Dios, que roguemos a Dios por el bienestar de la ciudad donde nosotros estamos. Porque si esa ciudad es prosperada, nosotros prosperamos juntamente con la ciudad. En Dios las cosas no operan como operan según lo piensa el mundo. En Dios, si usted busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo que usted necesite le viene por añadidura. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que pensemos que estas eran columnas que sostenían al nuevo creyente. Sin esto el creyente se venía abajo. Pero hoy vamos a enfocarnos en lo que es el partimiento del pan. La ley que Dios entregó a los hijos de Israel a través de su siervo Moisés, que se conoce como la ley de Moisés, contenía una variedad de ritos o ceremonias. ¿Entiende usted lo que es un rito y lo que es una ceremonia, verdad? Es algo que se hace repetidamente, que es lo mismo siempre. Entonces, en la ley de Moisés, Dios les había prescrito, Dios les había dado una serie de ritos, de ceremonias. Por ejemplo, uno de los ritos era que antes de entrar al lugar santo, ellos tenían que lavarse las manos y lavarse los pies. Ellos se vestían en el lugar santo para oficiar dentro del tabernáculo, y cuando salían tenían que dejar sus vestiduras sacerdotales con las cuales habían ministrado dentro del tabernáculo, y era
el mismo ritualismo, era la misma ceremonia todos los días. El peligro, el riesgo de las ceremonias es que se vuelven solamente eso y se vuelven una vacíez, como por ejemplo ir a la iglesia puede ser simplemente una costumbre, pero no hay ese propósito que Dios quiere que haya. Entonces esos ritos y esas ceremonias ya no tienen vigencia. Por ejemplo, uno de las cosas por las cuales la gente pelea es guardar el día sábado. Y eso ya no está vigente, porque nosotros tenemos como Señor al Señor del día de reposo. Y acuérdense que día sábado no es en la Biblia como usted y yo lo conocemos, de eso ya hemos hablado. Entonces, según Colosenses 2, 16 y 17, para quienes deseen estudiarlo, hay más versos por supuesto. Hebreos 9, 1 al 10 nos manifiestan que todas estas ceremonias eran solo una sombra de lo que habría de venir. Todos sabemos lo que es una sombra. Una sombra dependiendo de dónde le dé la luz. Así se ve. Por ejemplo, yo no sé si sea así exactamente, pero a mí me decían que cuando la sombra está acá, la sombra de uno, ¿qué hora es? Las 12 del mediodía. ¿Y cómo se ve la sombra? Pero se ve pequeña, se ve chiquita. No es la realidad de lo que en realidad somos, ¿verdad? No es la realidad de lo que en realidad somos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted toma un objeto y lo ilumina, y ese objeto, dependiendo del ángulo del cual esté siendo iluminado, así va a ser la sombra que va a proyectar. Esto es bien importante porque a veces nosotros peleamos por puntos de vista. Por ejemplo, usted no sabe qué es lo que estoy viendo yo en la puerta en este momento. Y usted dígame, usted no sabe qué es lo que estoy viendo detrás de usted o al frente, ¿verdad? Que cuando uno se para al frente de las personas, cómo sufre. Porque uno no sabe si de repente el bolsillo le quedó así, o por ejemplo a veces yo me doy cuenta que el micrófono me quedó con el jacker así levantado, y todo eso es lo que usted ve, pero que uno no necesariamente lo ve. Entonces todos esos ritos y todas esas ceremonias del antiguo pacto eran ¿qué? Eran una sombra de las cosas que habrían de venir. Como la iglesia del Señor, ¿cuántos son de la iglesia del Señor? Quizá debamos, o quizá deberíamos, o quizá tengamos que revisar las ceremonias prescritas en el Nuevo Testamento. Tales como, por ejemplo, la imposición de manos. Si va a leerlo, va a dejar que lea, pero yo quiero explicarle porque acuérdese que es una referencia que yo pongo para más o menos mantenerme en el camino. Entonces, la imposición de manos. El Señor Jesucristo, ahí hay algunas citas, Marcos 16, 18, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos se pondrán bien. En alguna ocasión el centurión le dijo al Señor, solo di tu palabra y mi siervo se pondrá bien. En otra ocasión estaba Pablo en cierto lugar y dice que frente a él había un hombre que estaba impedido de sus pies, pero Pablo vio que esa persona tenía fe para ser sanada, entonces le dijo, levántate. Así es fácil, ¿verdad?
Yo no miro aquí ahorita alguno con fe para ser sanado. Si no le dijera, sanate. En Lucas 4:40 dice que le trajeron muchos enfermos al Señor y Él les ponía las manos y eran sanados. Primera Timoteo 5:22 dice, no impongas las manos a nadie con ligereza para que no participes en los pecados de nadie. Y Santiago 5:14 dice que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, que lo unjan con aceite. Entonces le estoy diciendo esto porque quizá tengamos nosotros que hacer una revisión de algunas ceremonias, de algunos ritos que no practicamos. Como por ejemplo el bautismo por los muertos. Eso no lo practicamos, pero ahí está en la escritura. No puse la cita, pero ahí está en la escritura. Avancemos un poquito. En el nuevo pacto hay dos ritos de los cuales no podemos prescindir. O sea, lo que dije anteriormente son ritos, son ceremonias que como no están del todo claras, no se aplican por regla general. Pero hay dos ritos, hay dos ceremonias que el mismo Señor Jesucristo estableció. Y una de ellas es el bautismo en agua y el partimiento del pan o mesa del Señor. No escuché amén. Hecho de la manera correcta, el bautismo en agua solo se realiza una vez al inicio de la vida cristiana. La mesa del Señor, sin embargo, debe llevarse a cabo tantas veces como sea necesaria, teniendo cuidado de que no pierda su significación. O sea que si nosotros hacemos algo con demasiada frecuencia, como por ejemplo, cuando teníamos novia y ustedes tenían novio. Me acordé ahorita de la historia de los janiches, de los novios janiches. Se la voy a tener que contar porque si no me voy a sentir. ¿Sí sabe lo que es un janiche? Un janano, un fañoso, uno que habla de esta manera así. Pues dice que había una pareja así, los dos eran jananos, janiches. Y dice que le dijo, llegó y se vieron, a su cita. Y mi amor, y qué bueno verte, ay sí, mi vida. Y bueno, sí, llegó la plática, ¿verdad? Y le dice la novia al muchacho, mi amor, ¿y mañana vienes? No, mañana sábado, le dijo. Bueno, usted el Señor no lo ha hecho libre todavía porque no se ríe. Pero me acordé de esa historia porque cuando uno está enamorado, en mi tiempo era la llamada de teléfono o llegar en bicicleta. Y no sé si alguna vez alguno acá se cayó de la bicicleta enfrente de la que pero se esperaba. Pero ahora avancemos. ¿Qué pasó cuando se casó? Ahora el esposo viene de trabajar. ¿Y cómo le dice cuando llega? Le dice, mi amor, ¿ya veniste? O le dice, ¿ya veniste? Entonces, muchas veces se va perdiendo ese fervor y podríamos caer en lo mismo al celebrar la mesa del Señor. Por eso es de que nos esforzamos por celebrarla por lo menos una vez al mes.
para que estemos con la ansiedad, con el deseo de participar. Como puede verse en Hechos 2, 42 y 46, que lo hemos estudiado en los discipulados, era una de las prácticas básicas de la iglesia primitiva. Celebraban la mesa del Señor cuando se congregaban en el templo y también la celebraban en los hogares. Su institución, Mateo, Marcos y Lucas escribieron brevemente al respecto, muy brevemente. No hay mucha explicación. Sin embargo, fue el apóstol Pablo, quien es el perito arquitecto de la iglesia, quien es el apóstol para los gentiles, quien elaboró más profundamente sobre dicho tema en su primera carta a los Corintios. Usted puede leerlo en Primera de Corintios 11, 17 al 34. Algunos aspectos sobre la mesa del Señor. Vaya poniendo atención porque no me voy a demorar mucho. Equivocadamente se conoce como la última cena. En el ámbito norteamericano, en el ámbito de habla inglesa, se conoce como la última cena, the Last Supper. En el ámbito hispanoparlante se le conoce tradicionalmente como la Santa Cena. Debe quedar claro que el Señor estaba participando de la última Pascua y de la primera cena. Número 2, debemos acercarnos, esto es muy importante, debemos acercarnos a la mesa del Señor con gratitud. A ver, digámoslo todos, por favor. Debemos acercarnos a la mesa del Señor con gratitud. Se recuerda de aquella mujer que ungió los pies del Señor con sus lágrimas. Se recuerda de aquella mujer que ungió los pies del Señor con un perfume caro. ¿Por qué esas dos mujeres hicieron eso? Porque en ellas había gratitud. Sin embargo, en el hombre que había recibido a Jesús no había gratitud. Le dijo: Simón, yo vine a tu casa, no me diste beso. Mire, hay cosas que el Señor no pide, pero espera que las hagamos. Y ese es el peligro de la gracia, porque la gracia no pide nada, pero lo espera todo. En la ley estaba fácil porque pedían el 10%, 3 veces al año de diferentes cosas, pero en la gracia dice que los hermanos traían todo. Entonces el Señor esperaba que aquel hombre le diera un beso. El Señor esperaba que aquel hombre le diera agua para lavarse los pies, pero no lo hizo. Y entonces la expresión del Señor es: mira, es que esta mujer se le ha perdonado mucho, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces debemos de acercarnos a la mesa del Señor, número 1, con gratitud. Número 2, con seriedad. Le estoy recordando nada más algo que se tocó en el discipulado. O sea, es un asunto serio. Es un asunto serio porque puede traer sanidad, puede traer fortaleza, pero también puede traer debilidad, puede traer enfermedad y hasta la muerte. Debemos acercarnos a la mesa del Señor con sinceridad de corazón, con temor y reverencia. Ahora, aquí es donde voy a entrar ya al meollo del asunto y no me voy a demorar mucho, según yo. ¿Verdad? Según yo. Porque le decía a mi esposa: a mí el Señor a veces me hace sufrir, porque tengo palabra,
pero no es el mensaje que debo de traer. Entonces nos vamos a centrar en el propósito. Y el propósito que el Señor estableció es hacer esto en memoria de mí. ¿Cómo dijo el Señor? El apóstol Pablo lo repitió y Lucas también lo dijo. Yo me preguntaba por qué el apóstol Pablo elaboró un poco más, porque él anduvo cerca de Lucas. Entonces se imagina Pablo, un erudito de la palabra, y Lucas, un médico. Y Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos, y Lucas escribió el evangelio que lleva su nombre. Y él dice: después de que muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me pareció bien a mí ponerlas en orden después de haberlas investigado. Bendita la gente como Lucas, que se toman el tiempo de investigar, de asegurarse que todo esté correcto, para que usted y yo tengamos más facilidad en recibir el evangelio. Bueno, entonces estamos centrados en la expresión. Estamos centrados en la expresión en memoria de mí, dijo el Señor. Voy a referirme al libro de Ruth. Si usted no conoce el libro de Ruth, le recomiendo que lea el libro de Ruth. Son 4 capítulos muy cortos. El libro de Ruth empieza con una época difícil. Empieza diciendo que había hambre en el país. Irónicamente, había hambre, había escasez de pan en la casa de pan, porque Belén quiere decir casa de pan. Y había ausencia de pan. Entonces Elimelech decide tomar a su esposa Noemí, a su hijo Malón y Kelión, y se van al país de Moab. Allá muere Elimelech y queda Noemí desamparada con sus 2 hijos. Ellos crecen, se casan, pero también mueren. Ahora yo le pregunto, aquí tengo la respuesta más adelante. Ahora tenemos a 3 mujeres: Noemí, Orfa y Ruth. ¿Qué es lo que estas 3 mujeres tienen en común? Están viudas. ¿Y qué es lo que hace que una mujer sea viuda? Entonces, ¿qué era lo que tenían ellas en común? Que a las 3 se les había muerto el esposo, el marido. Eso era el eslabón que las unía. ¿Sí o no? Ahora, para la aplicación nuestra, usted y yo estamos acá no porque nos querramos tanto. Estamos nosotros acá porque hay un eslabón que nos ha unido. Y ese eslabón es la muerte de Cristo. Y eso es lo que nos une. Y eso es lo que representa el partimiento del pan. Porque Pablo dice que cada vez que lo hagamos, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Pregunto nuevamente, ¿cuál es el eslabón que nos une? ¿Cuál es nuestro denominador común? La muerte de Cristo. Ahora, fíjese en esto. En el versículo 8 del capítulo 1, la versión Nácar Colunga dice: y dijo Noemí a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de vuestra madre, y que os haga Yahvé gracia. Pero lo que me llamó la atención es lo que dice: que os haga Yahvé gracia
como la habéis hecho vosotras. Hello. Que os haga Yahvé a vosotros gracia como vosotras habéis hecho con los muertos. Muchas personas cambian rotundamente para bien cuando alguien cercano muere. Por ejemplo, le comentaba una vez que una señora comenzó un movimiento de unos anillos que se ponen en este dedo. Y el anillo dice, don't text and drive. Y ella se dio a la tarea de enganchar una rastra, un trailer, una traila atrás de su vehículo. Y ella viaja por toda la nación norteamericana repartiendo esos anillos. Y va a dar charlas a las escuelas y a diferentes lugares, porque su hija se murió por estar texteando mientras manejaba. Entonces esta señora, su propósito es evitar que más jóvenes mueran de la misma manera. ¿Qué es lo que la motiva? Entonces ella lo está haciendo en memoria de la difunta. Entonces ella está mostrando misericordia, ella está mostrando gracia, ella está mostrando amor hacia la muerta, hacia la difunta. Un poquito raro el tema, ¿verdad? Pero Pablo dice, cada vez que ustedes hagan esto, la muerte del Señor están proclamando. Y dice el Señor, hagan esto para recordarme. O sea que cuando nosotros venimos y nos acercamos a la mesa del Señor, estamos conmemorando, estamos celebrando, estamos recordando la muerte del Señor, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Ahí pongo yo leer hasta el versículo 18 para que lo pueda entender. Pero fíjese lo que dice Noemí. Haga Yahvé gracia con ustedes, por supuesto, como ustedes la han hecho con los muertos. Mire lo que le dice Booz cuando se encuentra con Noemí. Booz le respondió, me han contado lo que has hecho por tu suegra. ¿Cuándo comenzó? Le dice Booz a Ruth, me han contado lo que has hecho por tu suegra. ¿Cuándo comenzó entonces Ruth a preocuparse por su suegra? Después de la muerte de su marido. Y le dice, has dejado a tu padre, a tu madre, a tu patria, para venir a un pueblo desconocido para ti. ¿Sí me está captando? Si yo paro aquí, ¿qué le quise haber dicho? Mire lo que esta mujer hizo a causa de la muerte de un hombre, a causa de la muerte de su marido. Mire lo que ella hizo en memoria de su marido. Ella dice que dejó a su padre. Ella dice que dejó a su madre. Dejó a su patria y se fue a un pueblo desconocido. Lo hizo en memoria del difunto.
en memoria de su marido. Aquí me estoy acordando yo de algunos conceptos que a veces el hermano apóstol Germán Ponce traslada, que se siente que queda así como que no mucho los entendemos. Y es que la aplicación es esta. Jesucristo dijo que el que no dejara padre o madre o hermanos o hermanas o hijos o posesiones por causa de él y por causa del evangelio, que no era digno de él. Sí, me estoy dando a entender. Es que mire, esto es muy importante. Nosotros, es cierto que es una ceremonia, es cierto que es un ritualismo, pero ¿qué pretendemos? Pretendemos en esta noche, por un momento, enfocar nuestra mente y preguntarnos: ¿creo en la muerte de Jesús? Y si creo yo en la muerte de Jesús por mis pecados, ¿qué tanto lo he honrado? ¿Qué tanto he dejado? Es que eso fue lo que me llamó la atención, y esa fue la conexión que hallé acá. Esta mujer lo hizo por un hombre, por un marido que se había muerto. O sea, si esta mujer hizo todo eso, ella llegó a un lugar desconocido y se hizo cargo de su suegra. Y fue a buscar trabajo para sostener a su suegra. Y todo lo estaba haciendo en memoria de su marido que se había muerto. Entonces la reflexión para nosotros es esta: si en realidad estoy haciendo memoria de la muerte de Jesucristo, podríamos preguntarnos: ¿qué tanto he dejado? ¿A qué tanto he renunciado? Había un común denominador entre aquellas tres mujeres. Las tres habían sufrido la pérdida de su marido. Asimismo, existe un común denominador entre todos los cristianos: la muerte de Jesucristo. Orfa representa a los cristianos que, velando por sus propios intereses, optan por volver atrás, teniendo así en poco el sacrificio redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora quiero contarle que el predicador sufre. El predicador sufre porque se ve la actitud de las personas. En Juan 10:10 dice que el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Todo lo que está aconteciendo en los Estados Unidos tiene que ser obra de Satanás. Me estoy refiriendo a los alborotos, a los buchinches. Tiene que ser obra de Satanás. Y me impresiona y me sorprende que los hijos de Satanás no le tengan miedo a la pandemia. Y me anonada, me quedo perplejo de ver que los hijos de Dios están atemorizados. Están como en los días de Saúl, metidos en cuevas.
Yo no puedo meterme en una cueva. Entonces quizá no he vuelto al pecado, quizá no me he revolcado de nuevo en el pecado, pero ¿qué tanto estoy haciendo en memoria de aquel que murió por mí? ¿Qué tanto he dejado? Miraba la entrevista que le hicieron a un compañero de escuela y de universidad allá en Centroamérica, y ha tenido éxito. Y yo decía, fuimos a la misma escuela, estuvimos en la misma universidad, pero a mí me llamaron para predicar la palabra. Y él tiene otro trabajo que le genera un bienestar social y económico. Y yo llegué a la conclusión que yo no sería feliz sirviéndole solo al faraón. Llegué a la conclusión de que soy un esclavo. Y entonces me fui a aquel texto de Hechos donde Pablo dice: esta noche estuvo conmigo un ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Yo no sé si usted considera, usted que nos está sintonizando, si usted considera que ya no es suyo, o todavía es usted dueño, dueña de su tiempo. Todavía es usted dueño, dueña de sus recursos. Todavía es su dinero. Todavía es su casa. Todavía es su carro. Todavía es su tiempo. Es que me impresionó la actitud de estas mujeres. Siempre me ha impresionado la actitud de Ruth. No me ruegues que te deje. A donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Haga el Señor y aún me añada. Dice: solo la muerte podrá separarnos, nada más. Noemí, estoy determinada a honrar la memoria de mi marido hasta el último suspiro. Y para eso nos hemos acercado hoy. Mire lo que dice Hebreos 10, 28 y 29, versión Nácar Colunga. Si el que menosprecia la ley de Moisés sin misericordia es condenado a muerte sobre la palabra de 2 o 3 testigos, ¿de cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisotea al Hijo de Dios y reputa por inmunda la sangre de la alianza con la que fue santificado? Y escuche esto: e insulta al Espíritu de la gracia. Le voy a pedir que esté de pie y que nos preguntemos. Vamos a participar del pan, vamos a participar de la copa. Padre, tu palabra ha sido expuesta. Ahora corresponde a cada uno
el preguntarse qué tanto estamos haciendo por honrar la memoria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Padre, es muy poco lo que yo puedo hacer, y quizá lo que haga lo haga mal, pero en este momento te suplico que tengas de cada uno de nosotros misericordia, y que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestro espíritu, hable a nuestro corazón, y que seamos honestos y que en tu amor, que en tu gracia nos demos cuenta si estamos o no insultando al Espíritu Santo, si estamos teniendo en poco esa sangre que fue derramada para limpiarnos de todo pecado. Yo he dejado tiempo suficiente para que nos examinemos, para que nos preguntemos qué tanto honro yo la memoria de aquel que su vida dio por mí, de aquel que me amó hasta la muerte y muerte de cruz. A mí me correspondía ese sufrimiento, a mí me correspondía ese castigo, pero Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Nos acercamos a la mesa del Señor para examinarnos, para evaluarnos. Cuando Orfa se dio cuenta que no era conveniente, se olvidó de que hacía un momento, o quizás hacía unas horas o un par de días, había llorado. Quizá en ese momento su llanto era genuino, pero cuando fue confrontada con lo que significaba salir de su tierra, salir de la casa de sus padres para irse a un lugar desconocido, a vivir entre gente desconocida, optó por volver atrás. La salvación no te la quita el Señor, pero tú puedes volver atrás y Él no te lo va a impedir. Tome el pan. Padre, levantamos este pan que representa
el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese cuerpo que fue latigado, ese cuerpo que recibió una corona de espinas, que recibió bofetadas, escupidas, y por último fue clavado en una cruz. Y la fuerza que lo llevó a ese sacrificio es que estaba pagando por nuestra salvación. Perdónanos si de alguna manera hemos tenido en poco una salvación tan grande. Y concédenos oportunidad para el arrepentimiento y para enmendar nuestros caminos, y que tomemos la decisión y la determinación de vivir hasta el último suspiro para honrar la memoria de nuestro Señor Jesucristo. Participemos del pan. Alzamos, Señor, ahora esta copa que contiene el fruto de la vid y que representa esa sangre inmaculada, esa sangre que nos ha limpiado y nos continúa limpiando. Esa sangre que al ser rociada sobre nosotros hace que el maligno no se acerque. Ten de nosotros misericordia para que podamos siempre honrar la memoria de esa sangre que fue derramada hasta la última gota por nosotros. Participemos de la copa. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Hoy rindo todo a ti, Jesús. Dame nueva vida hoy. Toma mis deseos y todo lo que soy. Deseos y todo lo que soy. Hoy rindo todo a ti. Muchos caminos que tomar, muchas veredas que caminar, muchas ideas
muchas ideas hay en mi corazón. Pongo mis ojos en ti, Señor, quiero hacer tu voluntad. Hoy rindo todo a ti. Hoy rindo todo a ti, Jesús. Dame nueva vida hoy. Toma mis deseos y todo lo que soy. Hoy rindo todo a ti. Hoy rindo todo a ti, Jesús. Dame nueva vida hoy. Toma mis deseos y todo lo que soy. Muchos caminos que tomar, muchas veredas que caminar, muchas ideas hay en mi corazón. Pongo mis ojos en ti, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Hoy rindo todo a ti. Una vez más digo, muchos caminos que tomar, muchas veredas que caminar, muchas ideas hay en mi corazón. Pongo mis ojos en ti, Señor, quiero hacer